Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj Ki Jai. So nice to be with all of you. Muy lindo estar con todos ustedes hoy. And thank you, Padmanabha Maharaj, for organizing this. Bueno, agradece a Padmanabha Maharaj por organizar el evento. I've been asked to speak about Namaparadha, Namabhasa, and Suddha-nama, as I understand. Se me ha pedido hablar acerca de Namaparadha, Namabhasa y Suddha-nama. ¿Si he entendido bien? Yes. So I'm sure you're all familiar with these terms. Estoy seguro que todos ustedes están familiarizados con estos términos. Still, they're worth discussing. Pero aún así siguen siendo dignos de ser compartidos. And there's two ways that I would like to speak about them. Y hay dos formas en las que me gustaría hablar al respecto. One is the traditional perspective on these three terms, and another is the way in which Bhaktivinoda Bhaktivinoda Thakur has added something to that. Una es la perspectiva tradicional en la que se habla de estos temas y la otra es la forma en la que Bhaktivinoda Thakur ha escogido hablar al respecto. Added not in a way that's contradictory to the traditional understanding, but gives the further understanding. Y no es que la perspectiva Bhaktivinoda Thakur sea contradictoria a la comprensión original del tema, sino que más bien amplía la comprensión del tema. And regarding Bhaktivinoda, as you may be aware, he was very much, in his time, very much emphasized the importance of siksha. Y como ustedes saben, en el caso de Bhaktivinoda Thakur, en su época, él enfatizó mucho la importancia de siksha. This was at a time, however, when diksha was widely being transmitted, but without the appropriate follow-up of siksha. Pero esto ocurría en una época en donde el principio de Diksha era considerablemente enfatizado, pero sin un apropiado seguimiento o acompañamiento del principio de Siksha. So he didn't emphasize siksha to minimize diksha, but the fact that diksha without siksha would probably not be very fruitful. Bhaktivinoda Thakur no es que enfatizó Siksha con la intención de desmerecer o minimizar a Diksha, sino más bien intentando dar a entender que Diksha sin Siksha muy posiblemente no resultaría en algo fructífero. What to speak if the siksha was inaccurate? ¿Y qué decir si el Siksha no era correcto, no era apropiado? So this is kind of the circumstances in which he found himself after he himself converted to Gaudiya Vaishnavism. Entonces esta era la circunstancia en la que él se encontraba básicamente luego de haber sido, por decirlo así, convertido al Gaudiya Vaishnavismo. Many people were in name Gaudiya Vaishnavas and chanting, but without the proper siksha, without the proper sambandha gyan, he could see that they weren't making progress. Pues muchas personas en esa época eran Gaudiya Vaishnavas en nombre y estaban cantando, pero sin apropiado Siksha, sin un apropiado Sambandha Gyan, y uno podía ver en esos casos que esas personas no estaban haciendo demasiado progreso. And despite the power of the name, holy name, and despite the power of the holy name, as I say, many people were chanting it, they weren't getting the desired result. Y pese al poder del santo nombre, como mencioné, muchas personas, como dije, estaban cantando, pero no estaban obteniendo el resultado deseado. And so he could see that they, lacking sambandha gyan, they did not, for example, know what the offenses to the holy name were. Y por lo tanto, por ejemplo, careciendo de este Sambandha Gyan, estas personas que cantaban, uno de los ejemplos es que no conocían cuáles eran las 10 ofensas a evitar en el canto. So despite, again, the power
of the holy name, the generosity of the name, which exceeds even the named, although they are the same. There's a difference. The name is more powerful than the named. Despite that, generosity and power of the name, when offenses are committed, then the name contracts and doesn't bestow all that it has to offer. Entonces, pese a la generosidad y al poder del nombre, y sabemos que el nombre incluso es más poderoso que el nombrado, aunque entre el nombre de Krishna y Krishna no hay diferencia, al mismo tiempo se menciona una diferencia, es que el nombre es más poderoso y generoso, pero incluso pese a eso, si hay ofensas en el medio, el nombre de alguna manera se contrae, se retira y no terminamos de recibir el pleno resultado del canto. In that regard, we actually see from a practical example among Mahaprabhu's associates how it is a fact that despite offending the named, still the name will be generous enough to stay with the devotee. Entonces podemos ver eso en el caso de Mahaprabhu y sus asociados. El punto es que como incluso si uno ofende al nombrado, ¿no? Aún así el nombre permanece con el devoto. That example, of course, is Namacharya Haridas Thakur. Y el famoso ejemplo a este respecto es el Namacharya Haridas Thakur. He's sometimes referred to in Advaita Charya, referred to him as Brahma Haridas. Por momentos, personalidades como Advaita Acharya se referirían a él como Brahma Haridas. So it's thought that in a previous life he was Brahma and offended the form of Krishna. Entonces se considera que en su vida previa Haridas fue Brahma y como Brahma él ofendió la forma de Krishna. Although he was initiated by Krishna at the dawn of creation and given the Gopal mantra and accepted Krishna's proposal to have a relationship with him in Sakyabhav. Él había ofendido la forma de Krishna, pese a que a comienzos de la creación Brahma había sido iniciado por Krishna mismo, había recibido Gopal Mantra, había tenido el darshan de Krishna y había recibido la aprobación de Krishna en cuanto al deseo de Brahma de tener una relación con Krishna en Sakyabhav. Still, at that time, Krishna appeared before him with the Gyan Mudra, giving a blessing. And this is the form then of Krishna that he was acquainted with. Entonces, en ese momento, a comienzo de la creación, Krishna apareció ante Brahma realizando el Gyan Mudra, ofreciendo bendiciones, y el punto es que a esa altura Brahma solamente conocía esa presentación, esa forma de Krishna. But in due course, in the context of his manifest Leela in the world, Krishna brought Brahma to Braj to give him not only experience of the form of Gopala Krishna that corresponds with the fullest expression of Sakyarasa, but also to acquaint him not only with the Vishaya Lambana of Sakyarasa, but the Ashraya Lambana in the form of the cowherd boys. Pues con el debido paso del tiempo, Krishna trajo a Brahma a la tierra, cuando Krishna estaba ejecutando sus pasatiempos en la tierra, con la intención de que Brahma se familiarizase no solo con Krishna, no solo con lo que se conoce como el Vishaya Lambana o el objeto del afecto en la forma de Krishna en Vrindavan, en Sakyarasa, sino también el Ashraya Lambana, o el refugio de ese afecto, de esa devoción en la forma de los Gopas, los pastores que poseían ese Sakyabhav. And this object of the fullest expression of Sakyabhav is, again, Gopal Krishna in Gopa Vesh, dressed as a Gopa, but not sitting and giving Upanishadic instructions, but here he was, as you know, eating with his left hand and putting it in the food in the mouth of his friends and so forth. Entonces el objeto último de este Sakyabhav es Gopal Krishna, Gopa Vesh, vestido como un Gopa, no precisamente realizando el Gyan Mudra que a comienzos de la creación él le mostró a Brahma, sino más bien, como ustedes saben, en el contexto de este lila, con su mano izquierda él está sosteniendo un poco de arroz, comiendo y poniéndoselo en la boca a sus amigos, etc. So at this time in his mind, Brahma offended the form of Krishna, thinking that this was some kind of imposter, Entonces, imitating his guru. en este momento Brahma
en ese momento Brahma ofendió la forma de Krishna en su mente, considerando esta persona es un impostor, alguien que está imitando a mi guru. Who had gotten a following of uneducated people. Sorry, Guru Maharaj, again? An imposter who had acquired a following of uneducated people. Brahma pensó, esta persona es un impostor que adquirió una serie de seguidores de personas no educadas, como las que lo están acompañando aquí. So it's thought that because of that offense, he had to take birth. Brahma, the personification of Vidhi, following Brahminical rules and all, had to take birth as an outcast. Pues debido a esa ofensa, se considera que Brahma, quien es la personificación de Vidhi, de las reglas, de las regulaciones, etc., él tuvo que nacer como un fuera de casta, como Haridas. But despite offending the form of Krishna, as we see, the name of Krishna stayed with him. Entonces, pese a que Brahma ofendió la forma de Krishna, como podemos ver luego en su nacimiento como Haridas, el nombre de Krishna permaneció con él. But despite the power of the name and the generosity of the name, as I'm explaining, Pero pese al poder y la generosidad del santo nombre, como estoy explicando, if we offend the name, then the name will not reveal all that is found within the name. ¿no? Entonces, pese a esa generosidad, si nosotros incurrimos en aparad, en ofensa, el nombre no va a revelar todo aquello que está incluido dentro de sí. And all that is found in the name, of course, is the rupa, the form, the guna, the qualities, the leelas, and the associates of Krishna. ¿Qué es todo eso que está dentro del nombre? Bueno, además del nombre, obviamente, tenemos rupa, la forma de Krishna, guna, las cualidades de él, lila, los pasatiempos y también los asociados de Krishna. You can see the form of Krishna as the deity, for example, with your eyes. You can hear about or read about his qualities and his leelas and his associates. Tú puedes ver la forma de Krishna, la deidad, con tus ojos, o tú puedes escuchar o leer acerca de sus cualidades, de sus asociados. But when you, through Nam Seva, the heart becomes purified and the name shows his form, his rupa, and his particular qualities relative to the bhava that is awakening in your heart, particular leelas and associates. That's a different thing than reading about them or seeing the form with your eyes. Pero cuando a través de Nam Seva el corazón se purifica y el nombre mismo se muestra, le muestra a uno la forma que tiene, las cualidades, los pasatiempos asociados, todo esto en relación al bhava en particular que uno haya desarrollado, ese tipo de manifestación es muy diferente al hecho de que uno escuche acerca de todo ello. But all this will be held back by the name if we offend the name. Pero todas estas cosas, todas estas posibles revelaciones van a quedar atrás, no van a aparecer si ofendemos el nombre. And one of the ways that it's likely that we will make offense to the name is if we don't have sufficient siksha or sambandha gyan through which the 10 basic offenses to the name are revealed. Entonces, una de las formas posibles en las que podemos incurrir en ofensa es justamente si no tenemos el suficiente siksha o sambandha gyan, a través del cual, de dicho conocimiento, el conocimiento acerca de las 10 ofensas se revela a nosotros. So in a very kind of basic sense, then, if we get the proper siksha, then we will learn the 10 offenses and we will avoid them. Entonces, en un sentido muy básico, si tenemos debido siksha, vamos a conocer cuáles son las 10 ofensas y las vamos a evitar. For the most part, offenses are inadvertently committed without understanding of those offenses. La mayor parte de las ofensas son cometidas inadvertidamente, sin una comprensión de parte de uno de esas ofensas en sí. For example, someone is born as a Gaudiya Vaishnava in Bengal. They don't have a good spiritual education with Siksha, but they chant Krishna's name, and next door they're chanting Kali's name, and so he goes there and chants Kali name when the neighbors, the Shaktas, have that practice, and he doesn't think there's a difference between the two names.
and he makes an offense. Por ejemplo, alguien puede nacer como un Gaudiya Vaishnava en Bengal, pero sin tener demasiada suficiente educación espiritual, y él nace y está cantando el nombre de Krishna desde pequeño, pero cuando crece por no tener una educación espiritual, quizás sus vecinos son Shaktas, adoradores de Kali, etcétera, están cantando el nombre de Kali, y él por momentos va allá y canta el nombre de Kali sin entender que hay una diferencia entre uno y el otro, y de esa manera comete una ofensa. Or he hears that the name has great power to eradicate all sins, so he thinks, well, I can sin, and then I can chant, and no problem. But he doesn't realize this is an offense because he was not taught that. O quizás él escucha el nombre tiene un gran poder para erradicar todo pecado, entonces él puede pensar, entonces puedo cometer pecados y cantar y liberarme de los pecados, ¿no? Y quizás él piensa de esta manera, pero eso es una ofensa, pero él no sabe eso porque él no fue instruido al respecto. Or he hears that that kirtan is the main anga of bhakti in Kali Yuga, and bhakti is ultimately what the scriptures are about, and therefore he criticizes jnana and karma. O quizás él escucha que Kirtan es el principal anga del Bhakti, o que Bhakti es la esencia final de lo que las escrituras tratan, y eventualmente termina criticando karma o gyan. Because he hasn't learned that it's an offense to the name to to offend the Vedas, which speak about karma and gyan appropriately for certain types of people who have eligibility for that alone. Entonces, él va a hacer esto porque él no tiene conocimiento de que criticar, de que esto es una ofensa al santo nombre, criticar a los Vedas, ¿no? Dentro de los Vedas encontramos que se propone karma y gyan para ciertas personas que tienen esa elegibilidad únicamente para esas prácticas. Sin saber esto, él critica y comete ofensa. Or he may think that what's said about the name and its power must be an exaggeration. It sounds too much. O quizás él pueda pensar que aquello que se dice del nombre acerca de su poder, etcétera, es demasiado, es una exageración. Or he's more intellectual, and he or she thinks there needs to be some interpretation of the name to give it more meaning grammatically. Quizás esa persona tiene una inclinación intelectual y él o ella tiene la necesidad de darle alguna interpretación al santo nombre para de alguna manera sacar más sentido de eso gramaticalmente, etc. So this is another offense to the name. He doesn't know that, so he makes that offense. Entonces esta sería otra ofensa al nombre, pero él o ella no conoce acerca de esto, no sabe que es una ofensa, pero puede cometerla. So these are a few of the offenses that it's doubtful that devotees who have learned the 10 offenses would commit them. Estas son algunas de las ofensas de las cuales en realidad dudamos que un devoto las cometa, un devoto que haya recibido debida educación, haya tenido debido siksha. But it's likely without learning them, one will make those offenses. Pero sin uno conocer acerca de esto, es muy probable que uno sí cometa estas ofensas. Then there are some other offenses to the name that we learn are offenses, but are a little more difficult to avoid. Y hay otras ofensas acerca del nombre sobre las cuales también aprendemos que son ofensas, pero son un poco más difíciles de evitar. Probably the offense that's most underscored is to offend a Vaishnav. Probablemente la ofensa que más se menciona y enfatiza es ofender a los Vaishnavas. So it's possible we may do that despite learning that it is offensive to commit to offend a Vaishnava. We might think, for example, I shouldn't offend a superior Vaishnava, but this is a new devotee, who is he, and we may offend him. Entonces No. quizás sabemos que es ofensivo, ¿no? Es que es ofensivo al nombre ofender al Vaishnava, pero aún así lo podamos terminar haciendo, quizás pensando, ok, esto se aplica a no ofender a un Vaishnava avanzado, pero él es un devoto nuevo, así que lo puedo ofender, ¿qué problema hay? Pero no debe ser así. So we have to guard a little bit more against that type of offense, but not to the point of becoming neurotic. Entonces debemos estar un tanto más resguardados en relación a ese tipo de ofensa, pero no al punto de volvernos neuróticos. Mm-hmm.
And if you have no intention to make an offense to a Vaishnava, then it's likely that you have not offended him or her. Y si tú no tienes la intención de ofender a un Vaishnava, lo más probable es que no lo has ofendido, no la has ofendido a él, a ella. It seems also that it's a little more difficult for some devotees to understand the second offense, which is Regarding the devas. the Devas and Lord Shiva. Quizás para algunos devotos también puede ser un poco más difícil comprender la segunda ofensa, que tiene que ver con los devas y con el señor Shiva. Shouldn't think the names of the demigods are equal to the name of Krishna, but the verse also says, from the grammar, one should not think that Krishna and Shiva are different. Entonces, esta segunda ofensa dice uno no debería igualar los nombres de los semidioses con el de Krishna, pero también de acuerdo a la gramática de ese verso dice uno no debería considerar a Brahma y Shiva, a Krishna y Shiva como diferentes. So Shiva is a particular tattva, transformation of Krishna, and Mahaprabhu, unlike other Vaishnava sampradayas, the Madhva Sampradaya, the Ramanuja Sampradaya, he always showed great respect for Mahadeva and entered his temples. Entonces, Shiva es un tattva muy particular, una transformación de Krishna y Mahaprabhu, a diferencia de otras Vaishnava Sampradayas. Él mostró veneración por Shiva entrando a su templo, ofreciendo glorificación a él por momentos. On my way to India, once I spent the night in Singapore. En una ocasión yo me dirigí a India y pasé la noche en Singapur. And I met a nice Shaivite Brahmana who had a cultural center and a very sattvic vegetarian restaurant. He invited me to come and dine there. And you met what? A Brahmana? What do you say? Something more with the Brahmana. Shaivite. Shaiva. Y me encontré con un Brahmana shivaísta que tenía tenía un centro cultural en un lugar muy sátvico dentro en el marco de un restaurante vegetariano allí. So we talked for a long time, and at a certain point he said, you know, you're different than other Western Vaishnavas that I've met. Entonces hablamos durante un rato y luego de un tiempo él me dijo, ¿sabes qué? Tú eres diferente de otros Vaishnavas que he encontrado antes. He said there were some from another institution years ago that came there, and we are all a Shaivite community, and they tried to preach to us, and they preached against Shiva's Maya, Shiva's a demigod, and so forth. En su momento vinieron otros Vaishnavas de otra comunidad y nosotros, siendo shivaístas, los invitamos, vinieron, pero ellos estuvieron predicando, intentando convencernos a nosotros, diciendo que Shiva no es correcto, que Shiva no es el supremo, etc. And so some of the members of the community went to the government and complained, and they had their visas removed, and that mission, it was some ISKCON devotees were kicked out of Singapore. Entonces algunos de los miembros del grupo fueron al gobierno, se quejaron y el gobierno les retiró la visa a estos devotos que eran de ISKCON y ellos fueron retirados, su templo fueron sacados de Singapur debido a esto. So there they were glorifying the chanting of the holy name and making offense to the name, and the name kicked them out. Entonces estaban glorificando el santo nombre, pero en el marco de eso ofendieron al nombre, al ofender a Shiva, y el santo nombre mismo los sacó de allí. So we should be careful about that offense. Entonces deberíamos ser cuidadosos acerca de esa ofensa también. And of course, it's offensive to disobey the guru or to disregard the guru. Y también otra ofensa es desobedecer al guru o de alguna manera ignorar al guru, hacer caso omiso a él. Sometimes it's thought that, well, the name is all powerful and merciful, as we were explaining, and even independent of Diksha. A veces se considera que el nombre es todopoderoso, todo generoso, como hemos explicado, e incluso hasta el punto de considerarse independiente de Diksha. Which is true. Lo cual es cierto. But if one thinks, therefore, why should I bother to get a guru? I'll just chant the name. Pero tampoco por ese lado uno debe concluir pensando, entonces, ¿por qué me tengo que preocupar por tener un guru? Solamente canto el nombre. Then this kind of thinking involves offense of disregarding the guru, through whom Krishna chooses to bless others, to chant, and to guide them in that practice. Este tipo de pensamiento implica una ofensa al nombre en la forma de hacer a un lado al guru, ¿no? A través de quien Krishna elige acercarse y bendecir la vida de aquellos que lo están cantando. And then there are offenses that gurus can commit, like the ninth offense. Y también existen ofensas que los gurus pueden cometer, como por ejemplo la novena ofensa.
For example, it said there that one should not give the name to the faithless. ¿no? Por ejemplo, esta ofensa dice que uno no debe entregar el santo nombre a aquellos que carecen de fe. But if one thinks these devotees have a lot of faith, but I will wait until they become more qualified to give them initiation, then this devotee doesn't have much faith, but he has a lot of money. I'll give him initiation early. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, "Oh, este devoto tiene cierta fe en el nombre, pero todavía le falta cierta cualificación, voy a esperar a darle iniciación hasta que se cualifique un poco más", pero si luego pienso, este otro devoto no tiene mucha fe, pero tiene mucho dinero, así que le voy a dar iniciación a él ahora. So if I start to make a business out of initiation and give the name to someone who doesn't have the proper faith and understanding, then I commit offense to the name. Entonces, si yo empiezo a hacer un negocio con el santo nombre y comienzo a dar iniciación en ese marco a personas que no tienen la fe en el santo nombre, eso representa una ofensa al nombre. Similarly, it's thought with the 10th offense that those who maintain the bodily concept of life, that they shouldn't be taught. It's sometimes thought like that, or sometimes it's thought to, despite so many good instructions about the fact that you're not the body and that you should live in that theoretical, at least, framework, you don't, then it becomes an offense. Pues también en relación a la 10ª ofensa se menciona que aquellos que tienen aún un concepto material de la vida mientras cantan, eso es una ofensa, o aquellos que pese a haber recibido instrucción en relación a no llevar un concepto material de la vida y aún así lo sostienen, eso es considerado una ofensa también. So in this way, these are most of the offenses. I think there's one other one to consider the chanting to be equal to like Vedic sacrifices or something like that. Estas son más o menos todas las ofensas. También hay una más que tiene que ver con considerar el canto al mismo nivel que los sacrificios védicos. But again, that's an offense that you're not going to likely commit very easily. Pero lo más probable es una ofensa que tú lo más probable no vas a cometer. So my point here is that in the basic sense, with the proper siksha, sambandha gyan, then it's very likely that we can avoid the offenses and begin chanting without offense. Pues mi punto aquí es con el debido siksha y sambandha gyan, lo más probable es que uno no vaya a cometer estas ofensas, y más bien que comience a cantar sin cometerlas. Still, there may be offenses that we have committed in this life or in a previous life, and before the name will reveal his form and qualities and so forth, he will resolve those offenses, or the reaction for them will diminish, and then the name will show himself. Y también por otro lado quizás hay ofensas que sí hemos cometido en esta vida o en vidas previas y que el santo nombre, antes de revelar plenamente su forma, cualidades, etcétera, primeramente va a limpiar, a retirar las reacciones a esas ofensas antes de plenamente revelarse a nosotros. But before we go further along the line of sadhana bhakti with regard to Nam Seva, we should now talk about the traditional idea of Namabhasa, which doesn't have anything to do with sadhana. Entonces, antes de continuar en la línea de sadhana bhakti en el marco de Nam Seva, vamos a dirigirnos por un momento a la idea que nuestra tradición entrega de Namabhasa, lo cual no tiene nada que ver con sadhana. So traditionally speaking, the concept of Namabhasa is found in Srimad Bhagavatam in the 6th canto. Pues, tradicionalmente, el concepto de Namabhasa es hallado en el 6º canto del Srimad Bhagavatam. Abhasa means like a semblance or a shadow of the subject. Entonces, abhas se refiere a una semblanza o sombra del tema que se está analizando. And this discussion of Namabhasa comes in the 6th canto in the story of Ajamil. Y el análisis de Namabhasa aparece en el 6º canto del Bhagavatam en el marco de la historia de Ajamila. In this section of Bhagavatam, Sukadeva Goswami is speaking with Parikshit Maharaj after having taught him about the cosmography of the 5th canto and the hellish planets, which that section concludes. En esta sección del 6º canto, Sukadeva Goswami está hablándole a Parikshit Maharaj luego de haber descrito en el 5º canto la cosmografía del Bhagavatam y los planetas infernales, que es donde concluye el 5º canto. After hearing about the hellish planets,
And the conclusion of the fifth canto, the sixth canto begins, and Parikshit Maharaj, as a compassionate Vaishnava, thinks, how can people be freed from the possibility of falling to such a condition? Entonces, luego de que el quinto canto termina con la descripción de los planetas infernales, al comienzo del sexto canto, Parikshit Maharaj, siendo un devoto, teniendo un corazón muy compasivo, él pregunta a Sukadev cómo es que las personas pueden liberarse de tener que experimentar esa condición infernal. And Sukadev says, well, he makes a proposal. Maybe in order to overcome their sinful acts, they should do pious acts. Entonces, Sukadev Goswami primeramente entrega la siguiente propuesta. Quizás para superar sus actos impíos, ellos pueden ocuparse en actos piadosos. But Parikshit Maharaj, as a good student, says he doesn't think that's sufficient. Parikshit Maharaj es un buen estudiante y al escuchar eso, él considera eso no es suficiente. Because the desire for the acts will remain and people will commit them again. Porque aunque uno actúa de esa manera, los deseos para tales actos van a permanecer y uno los va a terminar cometiendo nuevamente. So then Sukadev recommends that, all right, then by Gyan, perhaps they could be saved. Entonces Sukadev luego dice, ok, está bien, quizás a través de Gyan estas personas puedan ser salvadas. But while karma is governed by Rajas, Gyan is governed by Sattva, and Parikshit Maharaj doesn't think that's sufficient method either. Entonces, mientras que karma está gobernado por Rajas y Gyan está gobernado por Sattva, pese a esto, Parikshit escucha esto y él considera, no, esto no es un método suficiente. So, of course, Sukadev is pleased that his student had learned something, and he glorifies bhakti as the means. And within the context of glorifying bhakti, the story of Ajamil comes, and within bhakti, the anga of Nam is emphasized and glorified in the story of Ajamil. Entonces, Sukadev está complacido con la respuesta de su estudiante y en ese marco él continúa recomendando el Bhakti y dentro del marco de la glorificación del Bhakti, en este sexto canto aparece la historia de Ajamil que se centra en el eje del Bhakti que es Kirtan, Nam y en ese marco se establece fuertemente la importancia del canto. So the important lesson here, of course, is that even by the Abbas, the shadow of the name which Ajamil chanted, one will not see the hellish planets. Entonces el punto aquí es que incluso por una base, por una sombra del nombre, que es lo que Ajamil cantó, uno no va a tener que ver, que contemplar o que decir que ir a los planetas infernales. So you may wonder sometimes, is there really a hell? Is there really a heaven? Quizás tú a veces te puedas preguntar, ¿será que existe realmente un infierno? ¿O será que existe un cielo? You may think, I exist. I am an Atma, I am consciousness. But is there really a hellish planet, a hellish place, in a heavenly world? Entonces, quizás tú pienses, yo existo, yo sé que existo, soy conciencia, soy un alma, pero ¿será que realmente existen planetas infernales? ¿Será que realmente existe un mundo celestial? And in one sense, for devotees, no, there is no hell and there is no heaven. Y en un sentido, para los devotos, en realidad, en un sentido no hay infierno y no hay cielo. This is the teaching of the Bhagavatam. Esta es la enseñanza del Bhagavatam. Just by a shadow of the name, one will never see hell. So for all intents and purposes, it doesn't exist. Entonces, si tan solo por una sombra del nombre uno no va a ver el infierno, en ese sentido no existe, podríamos decirlo. And Krishna says, even in the Gita, belief in the heavens that's for less intelligent people. Krishna dice también en el Bhagavad Gita que la creencia en los planetas celestiales eso es para personas menos inteligentes. So, the kind of the conclusion, if you will, of this long description in the fifth canto that ends with the hellish planets is chant the name of Krishna. La conclusión de esta sección del Bhagavatam, que el quinto canto que culmina con la descripción de los planetas infernales, la conclusión que llega luego es básicamente canta el nombre de Krishna. And as you know, Ajamil did that by way of naming his son Narayan, and at the time of his death, calling his son Narayan, come. And this is a form of Namabhasa,
the result of which is that the sinful reactions that he was due were mitigated, and he became qualified for pursuing liberation. Pues como ustedes saben, Ajamil hizo esto y lo hizo en la forma de llamar a su hijo Narayan, y cuando él estaba a punto de partir de este mundo, él llamó a su hijo Narayan Ben, y de esa manera al invocar este nombre, él fue capaz de, a través de esta Namabhasa, de obtener liberación. So this is one form of Namabhasa Sanketyam, to designate something else by a name of God, like your son by the name of God. Esta es una de las variantes de Namabhasa conocida como Sanketyam, que se refiere a designar a algo, a alguna otra cosa, dirigiéndose a eso con el nombre de Dios. I mentioned this in my lecture on Baladev Purnim, how Nanda Maharaj instructed the cowherd boys of the virtues and the power of naming one's son after God, which he had done. Yo mencioné esto en mi charla previa reciente en Baladev Purnima, en donde Nanda Maharaj instruye a los pastores de Brindavan acerca del poder de nombrar al hijo de uno, darle al hijo de uno el nombre de Dios, uno de los nombres de Dios, como él lo hizo. At that time, he told him the story of Ajamil. Y en ese momento él contó la historia de Ajamil en ese contexto. So Sanketyam, that is one type of Namabhasa. You can see that this is a form of Namabhasa, but it has nothing to do with sadhana. Entonces, Sanketyam es uno de estos tipos de Namabhasa, y si tú prestas atención te puedes dar cuenta que este Namabhasa no tiene nada que ver con sadhana. He named his son Narayan, and he called his son. ¿No? Él llamó a su hijo Narayan y llamó a su hijo. He's not making any offense there. Tal persona no está cometiendo ofensa alguna allí, alguien como Ajamil. But neither is he engaged in cultivation of in Nam Seva. Pero tampoco se está ocupando en Nam Seva, en un cultivo positivo del Nam. Still, this shadow of the name had great power. Pero aún así, como vemos, la sombra incluso del nombre posee gran poder. And the sinful reactions, which were considerable that he was due, were mitigated by the power of this Namabhasa. Y las reacciones pecaminosas en el caso de Ajamil, que eran consideradas bastantes, fueron mitigadas por el poder de Namabhasa. So this is one type, and then the Bhagavatam in his story also mentions another type of Namabhasa. Parihasya means in a joking way, one invokes the name of God. ¿No? Hay otros tipos de Namabhasa, el Bhagavatam menciona otro, uno de ellos es Parihasya, que significa en un tono jocoso de broma, uno invoca el nombre de Dios. Another form is Stobanam, which means for example, to insert the name of God in a poem to make the meter correct, or in a song, something like that. Toba es otro tipo de Namabhasa en donde uno inserta el nombre de Dios en un poema para hacer que la métrica encaje justo y sea correcta, etc. So this is a third form of Namabhasa. Esta es una tercera forma de Namabhasa. And Bhagavatam mentions a fourth type, Helanam, which means without attention. The example is given something like, in your sleep, you chant the name. ¿No? Y el cuarto tipo de Namabhasa que se menciona es Helam, que es falta de atención. Por ejemplo, el ejemplo es a veces uno puede estar durmiendo y en medio del sueño uno puede cantar el nombre. So these are four types of Namabhasa mentioned in Bhagavatam. Entonces, all of which have great power, the power to give mukti. Estos son cuatro tipos de Namabhasa mencionados en el Bhagavatam, los cuales tienen gran poder, y el gran poder que poseen es, en última instancia, conceder mukti. And the Bhagavatam in this chapter mentions a fifth type also. Y en el siguiente verso, en esta sección del Bhagavatam, se menciona un quinto tipo de Namabhasa también. And that is in time of difficulty, like falling, one goes, oh, Krishna, or in bad health, or some dangerous situation, awkward situation, one calls out the name of Krishna. This is another form of Namabhasa. ¿No? Y el otro tipo de forma de Namabhasa se refiere a una situación de peligro en la que uno está cayéndose y uno puede decir, oh, Krishna, o con mala salud, en una circunstancia así uno puede llamar a Krishna, es otra forma de Namabhasa. And again, the power of Namabhasa is that it can afford liberation.
Y de nuevo, el poder de Namabhasa es que puede conceder liberación. But that means to say that if a person who's not a sadhaka performs Namabhasa and doesn't have a background of offenses to the name, then the name will give him liberation. Pero la idea de que Namabhasa da liberación se refiere a una persona que no es un sadhaka y que no comete ofensa y que en ese marco canta Namabhasa. En ese sentido, en ese caso, Namabhasa va a conceder liberación. Or we can say, he may give liberation. O podríamos decir, quizás obtenga liberación. The shadow of the name has that power. Podríamos decir, la sombra del nombre posee ese poder. If it chooses to exercise it. Si es que escoge ejercitar, expresar ese poder en ese caso. But it will not choose to exercise it if that person chanting Namabhasa has a background of Namaparadha. Pero el nombre, esa sombra del nombre no va a elegir expresarse de esta manera si la persona que canta Namabhasa posee un trasfondo de Namaparada. So there are two things here, sins of the flesh and sins of the soul. Entonces aquí tenemos dos consideraciones. Por un lado, por decirlo de alguna manera, pecados de la carne y pecados del alma. So sins de la carne means material desires. Los pecados de la carne, por decirlo así, tiene que ver con deseos materiales. Pero de la alma, this is function in the spiritual world, so to speak. Pero los pecados del alma, por decirlo de alguna manera, funcionan en el mundo espiritual. En esa plataforma se aplican. It's not in relation to this world, but in relation to Krishna in the spiritual world. En el sentido de que no están relacionados a este mundo, sino que más bien las ofensas están relacionadas a Krishna, el mundo espiritual. So this is a sin of the soul. Entonces, desde ese lado es considerado un pecado del alma. That's why, for example, Vaishnava aparad, which is such a powerful form of aparad, the reactions for that can carry into Bhava Bhakti. Y es por ello que se menciona que Vaishnava Parad, que es una de las formas más poderosas de Namaparad, puede extenderse y acompañarlo aún incluso hasta la etapa de Bhava Bhakti. Bhava Bhakti is a liberated status within this world, Jiva Mukta. Bhava Bhakti se refiere a un estatus liberado dentro de este mundo, lo que a veces se podría conocer como Jivan Mukta. But to go from there to prem, if one has a background of some Vaishnava aparad, then that will be postponed. And after some time in Bhava Bhakti, it will be resolved. Pero si uno quiere ir de Bhava Bhakti a Prem, eso va a quedar pospuesto si hay cierto aparada allí. Uno va a quedar demorado allí hasta que esto sea resuelto y eventualmente uno llegará a la meta. So Namabhasa has great power, and it exercises, we say it exercises power in relation to material desires, sinful activities, and so on and so forth, but not in relation to one who has a background of offenses, So not least in terms of giving liberation. Namabhasa ejerce su poder en relación a, como dijimos, a las actividades pecaminosas, a reacciones de este plano, en este mundo, pero no va a ejercer su pleno poder en la forma de conceder liberación si alguien tiene un trasfondo de ofensas. And Suddha-nama, then, as we're talking about it, would be then the chanting of the name by someone who is aware of the offenses and avoids them. Suddha-nama tiene que ver con el canto en relación a alguien que está consciente de cuáles son las ofensas y las evita. And in pursuit of the goal of prema. Y o sea, alguien que hace todo eso en el marco de tratar de obtener la meta del prem. So, in effect, we get Suddha-nama when we receive the nam from a guru who teaches us all these things. De hecho, nosotros recibimos Suddha-nama cuando recibimos Nam de Sri Guru, quien también nos instruye, nos enseña todas estas cosas. He teaches us to avoid offenses. He teaches us what is Namabhasa,
which is, as we're speaking about, not an early part of sadhana, but a certain expression of the name that we're not interested in. But in Suddha-nama, the virtues of which is chanting a name, the name of God, with a view to have the name reveal his form, qualities, leelas, parshadas, and so forth. De esta manera el Guru nos instruye acerca de Namaparadha, nos enseña cuáles son las ofensas, cómo evitarlas, nos instruye acerca de Namabhasa, aunque Namabhasa no es parte de nuestro sadhana y no es un tipo de canto en el que estemos interesados, y nos instruye acerca de Suddha-nama, y Suddha-nama tiene que ver con aquel canto en el cual nosotros estamos apuntando en la dirección de que Srinam puede eventualmente revelar su forma, cualidades, pasatiempos asociados, etc. So this Suddha-nama, as opposed to Namabhasa, has the power to give us prem. Entonces, en contraste con Namabhasa, este Suddha-nama tiene el poder de conceder prem. So Suddha-nama means we chant the name with a desire to attain prem. El Suddha-nama se podría definir como cantar el nombre con el deseo de obtener prem. And because it has the power to give prem, it certainly has the power to destroy material desires and to resolve in due course offenses that may be in the background that I'm not committing anymore. Diciendo que este Suddha-nama tiene el poder de conceder prem, por añadidura tiene el poder de eliminar deseos materiales y de también limpiar y resolver ofensas que pude haber cometido en el pasado, de las que no esté consciente y que ya no estoy cometiendo en el presente. So Suddha-nama will give prem at the time of in accordance with his own discretion. Entonces Suddha-nama nos va a conceder prem en el momento en el que lo considere apropiado. Now, that said, that is like saying Uttam Bhakti has an expression of itself in the form of sadhana bhakti. Entonces, esto que acabo de decir sería algo así como también decir Uttam Bhakti posee una expresión de sí mismo que se conoce como Sadhana Bhakti. Sadhana bhakti is not prem bhakti. ¿No? Y Sadhana Bhakti no es Prem Bhakti. But there is a sadhana bhakti of Uttam Bhakti. Pero existe un Sadhana Bhakti dentro del Uttam Bhakti. So I become a student of sadhana bhakti. It's clear what my goal is, to attain prem and so forth. So I'm a student of that. In that way, I'm an Uttam Bhakti of the sadhana type. Entonces, estoy en la etapa de Sadhana Bhakti, estoy estudiando allí, estoy proyectándome hacia Prem, tengo en claro cuál es la meta, pero aún no llegué allí. Entonces, en ese sentido, soy un estudiante, estoy participando en Sadhana Bhakti del tipo, pero soy un Uttam Bhakta en ese sentido, un Uttam Bhakta en la etapa de Sadhana. So as I'm talking about it, you can understand, you can be chanting Suddha-nama, but not be Shuddha. Entonces, mi punto, si entiendes lo que estoy queriendo decir, es que tú puedes estar ahora cantando Suddha-nama, pero no ser Suddha, o totalmente puro. And at some point, in chanting Suddha-nama, Nam will choose to reveal himself, everything. ¿No? Y en algún punto de nuestro canto de Suddha-nama, Nam va a elegir revelarse plenamente a nosotros. But first he will cleanse the heart of material desires, and gradually he will mitigate the reactions from offenses. Primeramente va a limpiar el corazón de diferentes deseos materiales, va a mitigar la reacción de diferentes ofensas, etc. And that's one way of talking about these three manifestations of the name. Entonces esta es una forma en la que podemos hablar acerca de estas tres manifestaciones del nombre. Now, Bhaktivinoda Thakur has, as I mentioned, given another idea. Por otro lado, como he mencionado, Bhaktivinoda Thakur ha entregado otra idea al respecto. And he has spoken of the three forms of Namaparadha, Namabhasa, and Suddha-nama as like stages. ¿No? Y él ha hablado de estas tres manifestaciones, Namaparadha, Namabhasa y Suddha-nama, como etapas. So the first stage would be that in chanting, but one is committing offenses. Entonces, la primera etapa sería uno está cantando, pero uno aún todavía está cometiendo ofensas. It doesn't mean the name is offensive, but it means the chanter is offensive. No, again, Gurmaharaj, sorry, I didn't hear. It's not that the name is offensive, that there's a form of the name that's offensive, but there are offenses to the name that are committed on the part of the chanter of the name.
No es que el nombre sea ofensivo, que hay una parte en el nombre que esté cometiendo ofensas, sino que hay ofensas cometidas en relación al nombre por parte de aquel que lo está cantando. And then he has spoken about Namabhasa by referring to it in this instance as Suddha-nama. Y cuando él habla de Namabhasa, Bhaktivinoda Thakur, él se refiere a ello a su manera con el término Suddha-nama. Now, earlier we said that Namabhasa doesn't pertain to a sadhaka, not about sadhana. Previamente mencionamos que Namabhasa no pertenece a la vida de un sadhaka, no es parte de sadhana. But here Bhaktivinoda is saying Shraddha Namabhasa. That means one has Shraddha, one is avoiding offenses and cultivating Nam, engaging in Nam Seva, but the result of offenses in the past has not been completely eradicated, and some material desires may still be there that the name has not yet done away with. Entonces, Bhaktivinoda Thakur aquí dice Shraddha Namabhasa, por otro lado, ¿no? Shraddha quiere decir alguien tiene Shraddha, pero alguien no está cantando, ya no cometiendo Namaparadha, no está cantando, pero alguna parte de las reacciones de este Namaparadha todavía no se han erradicado por completo, ciertos deseos materiales continúan allí, y eso hace que todavía el nombre no se manifieste por completo, y a esto se refiere Bhaktivinoda Thakur con Shraddha Namabhasa. So in Bhaktivinoda Thakur's way of talking about it, then he speaks of Namabhasa for those who have Shraddha as an intermediate stage in the course of the name revealing itself fully. De acuerdo, Bhaktivinoda Thakur, Shraddha Namabhasa se refiere a alguien que sí tiene fe, que está cantando y que se refiere a una etapa intermedia en el marco del nombre, en el curso en el que el nombre se termina eventualmente a revelar plenamente a uno. And I think that Bhaktivinoda Thakur is developing this idea based on a statement of Rupa Goswami in Stavamala. Yo considero que Bhaktivinoda Thakur está desarrollando esta idea sobre la base de lo que Rupa Goswami menciona en su Stavamala. Rupa Goswami says something, Yad Abhaso Pi Udayan, when the name, like the dawn of the sun, arises. ¿No? Allí Rupa Goswami dice algo así como, habla del nombre que aparece, que comienza a aparecer tal como en el amanecer, cuando el sol está por salir pero aún no ha salido. Then there's a kind of a clearing of the darkness of night. ¿No? Y en esa etapa podemos hablar de un tipo de aclaración, ¿no? de luz que aclara lo que es la oscuridad de la noche, pero aún el sol no ha salido. Just like in the morning, before we can see the sun, still the sun has destroyed the darkness at dawn. Así como en la mañana, en el amanecer, ¿no? Aún el sol no ha salido, pero ya la luz del sol ha aniquilado la oscuridad. So Rupa Goswami has glorified the name like this. I think that this verse is probably cited in Chaitanya Charitamrita by Haridas Thakur when he's also speaking about the glories of the name. De esta manera, Rupa Goswami ha hablado, creo que este verso también se cita en Chaitanya Charitamrita cuando Haridas Thakur habla acerca de las glorias del hombre. So this is another way of using the term Namabhasa that's different from what we have described earlier. Entonces, esta es otra forma de hablar de Namabhasa, de utilizar este término, la cual es diferente a cómo veníamos hablando de Namabhasa previamente. But in either case, as Bhaktivinoda is speaking in this way about Namaparadha, Namabhasa, he's not speaking about the name per se, but about the quality of the practitioner and his capacity to draw from the name all that the name has. Pero en relación a esta segunda posibilidad, aquí Bhaktivinoda Thakur no está hablando acerca del nombre en sí, de diferentes niveles del nombre, sino las diferentes etapas del que canta el nombre y qué tanta ventaja tiene quien canta de extraer, ¿no? el pleno contenido del nombre. So sometimes I think the term has been used by Bhaktivinoda and his followers as kind of a clearing stage. So something like arriving at Nishta in the context of Nam Seva. Entonces, por momentos, al Bhaktivinoda Thakur, algunos seguidores de él se han referido a Namabhasa como una etapa de limpieza, de aclaración, ¿no? En donde llegar a la plenitud del nombre, lo cual puede compararse a la etapa de Nishta en el marco de Nam Seva.
And when through Namaseva one comes to Ruchi, then of course the name starts to reveal his form, his qualities. Y cuando uno en el marco de Nam Seva llega a la etapa de Ruchi, allí el nombre comienza a revelar entonces su forma, sus cualidades. Ruchi is the stage in which one's heart actually has become pure, doesn't have desire for distinction, for nadanam, najanam, nasundarim, kabitamba. Entonces, Ruchi representa la etapa en donde el corazón ya se ha vuelto puro, en donde uno no tiene deseos materiales, deseos de distinción, de seguidores, ¿no? Nadanam, najanam, nasundarim, kabitamba, como dice el Sikshastakam. Now there is tangible and noticeable ingress of influence and blessing from the other side, because the cleansing has been done. So now the decorating of the heart is beginning. Entonces, en esta etapa de Ruchi hay una notable y clara influencia o descenso de lo que viene del otro lado, del plano superior, ya que en esta etapa el corazón ya ha sido limpiado y ahora comienza la etapa de decoración del corazón. So chanting Suddha-nama, having attained the stage of Ruchi, then Nam, as I say, begins to reveal himself. Entonces, cantando Suddha-nama, habiendo alcanzado la etapa de Ruchi, como mencioné a esta altura, Nam comienza a revelarse a sí mismo. And Jiva Goswami has said as much in his Bhagavad Sandarbha. Y en su Bhagavad Sandarbha, Srila Jiva Goswami ha mencionado algo similar allí también. He speaks about, for example, the idea of meditating on the form of the Lord, the qualities of the Lord, the leelas of the Lord, all arising out of Nam Seva. Él allí habla acerca de meditar en la forma del Señor, en las cualidades, en los pasatiempos del Señor y cómo todo eso surge a partir de Nam Seva. So the point here then is, as a practice, Nam Seva, Nam Sankirtan is complete. Entonces el punto aquí es que la práctica de Nam Seva, Nam Sankirtan, queda completa. You don't have to worry about, oh, I'm not meditating. Meditating is part of Raga Bhakti. I better do that. No, el punto era que la práctica de Nam Seva es completa en sí misma, ¿no? Uno no tiene que preocuparse pensando, Raga Bhakti implica meditar y yo, o sea, tengo que hacer eso. No necesariamente, el santo nombre está todo. By the power of Nam, then Smaranam will come about. Y por el poder de Nam, Shmaranam o meditación, recuerdo, va a surgir por sí mismo. Doesn't mean that we shouldn't learn theoretically about the ideal and so forth, about, oh, if we want to love Krishna Madhurya Rasa, what type of Madhurya Rasa is available in our Sampradaya, who are the players in the Leela there, what are their qualities, and we can learn these things and so forth, but you can't think your way there. You can't read your way there, so to speak. You have to chant your way there. Entonces, que el santo nombre lo conceda todo no quiere decir que nosotros no debamos instruirnos y estudiar y conocer si, por ejemplo, mi meta es Madhurya Rasa, cuál es el tipo de Madhurya Rasa, cuál es el tipo de vínculo del asociado a seguir allí, todo eso debemos conocerlo, pero el punto es que nosotros no vamos a poder acceder a ese plano simplemente por leer, no simplemente hice un juego de palabras en inglés que no se puede traducir al español, pero en última instancia vamos a terminar accediendo allí a través del canto, bien informado. Reading, learning, even hearing, which we learn from, should foster, give strength to, should foster our chanting. Entonces, el escuchar, el estudiar, el leer, todo ello debería promover aún más, dar fuerza a nuestro canto. So, don't neglect the chanting. Todo el punto es no negligencia en su canto, no sean negligentes con él. Everything is found there. Todo se encuentra allí. Mm-hmm. So, this way we're a little out of time. Any question? Entonces, aquí yo dejo con esto, no sé si hay alguna pregunta. There is one question in the chat, Guru Maharaj. Okay. It says, is it considered offensive to give the holy name with the purpose of making money? How to deal appropriately, not to indulge in offenses, if you have like a business with devotional articles like books or instruments
that somehow or other we may consider them expansions or manifestations of Suriname. I translate, ¿verdad? Yeah. La pregunta dice, ¿se considera ofensivo entregar el nombre con el propósito de hacer dinero? ¿Cómo manejar de forma correcta para no incurrir en ofensas, por ejemplo, negocios con artículos devocionales como libros o instrumentos que de alguna forma pueden considerarse expansiones o manifestaciones del santo nombre? I think that we have seen sufficiently the example of powerful devotees who have saw fit to, for example, distribute books and related paraphernalia to the public Yo creo que hemos as, visto, sorry. as an effort to inform them and accept in return monetary monies, which will be used for also spreading Krishna consciousness, which includes our livelihood. Yo creo que hemos visto ejemplos de varios devotos poderosos quienes han considerado, por ejemplo, trabajar con formas como los libros y demás ítems devocionales dentro de un marco en el que en muchas ocasiones había dinero de por medio y luego ese dinero era ocupado de alguna forma u otra en servicio, incluso cosas que uno necesita para incluso mantener su propia vida. There may have been times in the past, centuries back, when that was not done. Quizás hay ejemplos en el pasado de otras épocas en donde esto no era realizado. But books were not as available at that time. In general, there weren't bookstores. Pero los libros no estaban disponibles o tan disponibles en esa época, no había librerías, bibliotecas, etc. And there wasn't a lot of money around either. Tampoco había mucho dinero dando vueltas. So I think that in our lives, we've seen an example that was begun, I think, by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, that is one that we can follow. Yo creo que nosotros hemos contemplado un ejemplo como el de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a este respecto y es un ejemplo que nosotros podemos seguir. At the same time, I don't think we should make a business of selling books and such paraphernalia with a view to get rich. Al mismo tiempo, yo no considero que uno debería hacer un negocio de vender libros o demás parafernalia con la intención de uno volverse rico o algo así. You can find Rasa Bihari Lal is doing that in Vrindavan. Por ejemplo, tú puedes encontrar que Rasa Bihari Lal, que es un negocio allí, está haciendo esto en Vrindavan, una tienda allí. So he's a businessman, a Vaishya. Él es un Vaishya, un hombre de negocios. I forget what his shop used to sell, but he never used to sell books. No recuerdo qué era lo que su tienda solía vender antes, pero no vendían libros. But he's a smart businessman. At a certain point, he saw there's a market for these books. So he put together some translators and some publishers, and he's just selling books. And he has no ambition other than to make money doing that. Entonces esta persona es un hombre de negocio inteligente y pudo darse cuenta que había un mercado que se estaba abriendo hacia lo que son los libros. Entonces él consiguió algunos traductores, algunos editoriales y comenzó a publicar y su intención es únicamente hacer dinero con eso. It's another thing, however, someone, a Vaishnav, who actually reads the books and practices, would like to see them shared with others, at the same time needs a livelihood for his family or her family. So they set up a bookshop and maybe they have some incense and other such things, and they sell that to people and they live simply. I think that's quite a different than what he's doing, Rasa Bihari Lal. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo podría ser un Vaishnava que está estudiando, cantando, practicando sinceramente y que necesita cierto dinero para mantener a su familia, y en ese marco quizás puede abrir una tienda donde venden libros, incienso y algunas cosas, pero utiliza ese dinero para su manutención en el marco de su práctica, y considero que este es un ejemplo muy diferente al que acabo de dar de Rasa Bihari Lal. So I think there's, as I say, there's a place for that. Pues como digo, considero que hay lugar para algo así. But we should do it with the blessing of our guru and Vaishnavas, and in connection with a mission where the books are being printed and so forth.
Pero deberíamos hacer esto con las bendiciones del Guru, el Vaishnav, ¿no? En el contexto de los libros siendo impresos dentro de la misión, etcétera, en un marco. So I'm having some of my books printed in Spanish, and you have my permission to sell them in your store. ¿No? Entonces yo voy a tener prontamente mis libros, algunos de mis libros impresos en español y tienes mi permiso para poderlos vender en tu tienda. Okay. There are some more questions, Guru Maharaj. Okay. You tell me when we finish. Gopal Prem from Nicaragua, she's asking, it's difficult for me to understand the second offense. Lord Shiva, I respect him because he's a pure devotee, and in his form of Gopishwar Mahadev, I pray to him so someday I may enter to Vrindavan with the proper consciousness. But I don't understand really how to see him when we are engaging in that offense. Well, yeah. Gopal Prem de Nicaragua dice, me cuesta comprender la segunda ofensa. El señor Shiva, yo lo respeto porque es un devoto puro del Señor y en su forma de Gopishwar Mahadev le oro para poder entrar algún día a Sri Vrindavan Dham con la conciencia correcta. Pero no comprendo realmente cómo debemos verle. ¿Cuándo cometemos dicha ofensa? Well, the way that you are thinking about it, you're not making that offense. ¿No? Por la forma en la que tú estás pensando, no estás cometiendo la ofensa. You make the offense by thinking that Shiva is an ordinary demigod. ¿No? La ofensa es por pensar que Shiva es un semidios ordinario. You see, all the demigods have material desire. ¿No? El punto es todos los semidioses poseen deseos materiales. Even Brahma. Incluso Brahma. But Shiva has no material desire. Pero Shiva no posee deseo material alguno. He's in a different category. Él se encuentra en una categoría diferente. He's spiritual. Él es en una categoría espiritual. And of course, Bhagavatam describes him as a great Vaishnava. He's protecting the gates of the Rasa Lila, as you were saying, and so on and so forth. So when we think of him like that, we don't make any offense. Por supuesto, el Bhattan lo describe a él como un gran Vaishnava, le está protegiendo la entrada al Rasa Lila, como tú mencionaste. Entonces, por nosotros pensar de esa manera, no cometemos ninguna ofensa. We think that Shiva is another form of Vishnu. What do you say, Guru Maharaj? Another way of thinking, you say? Another form. He is another form of Vishnu. Shiva es otra forma de Vishnu. Like Narayan is another form of Krishna. Y como Narayan es otra forma de Krishna. Varaha is another form of Narayan, and so on. Varaha es otra forma de Narayan, etc. So Shiva is another form of Krishna, but a transformation, which is a little different than the Vishnu avatars, but nonetheless sufficiently different at the same time from the demigods, enough that Shiva and Vishnu, they're considered one in this sense, like Krishna and Narayan and Vamana, Varaha, similar. Shiva es otra forma de Vishnu, ¿no? Aunque es una transformación de Vishnu, un tanto diferente a que si fuese un avatar de Vishnu, ¿no? Pero al mismo tiempo es lo suficientemente diferente de los semidioses como para igualarlo a él con ellos. Entonces, en ese sentido, más bien lo vemos a Shiva en relación a Vishnu, así como hablamos de Varaha, Vishnu, Narayan, etc., en esa categoría. Does that help? Yeah, very much. Should I continue with the next question? Yeah. Nuria is from Argentina, is asking, you explained that Namabhasa has nothing to do with the life of the sadhaka nor with sadhana. But in case one of these types of Namabhasa that you mentioned in a dangerous situation, the last one, Hela, my question is, if we as an attempt of being a sadhaka, we are in that context, a dangerous situation of potential danger, and we sing the names of Krishna, we will be indulging in Namabhasa? So I translate, Guru Maharaj. Yeah. Nuria Roldán pregunta, usted explicaba que Namabhasa no tiene que ver con la vida del sadhaka ni con el sadhana, pero en el caso de uno de los tipos de Namabhasa se mencionaba que tiene que ver con cantar los nombres de Dios en una situación de peligro. Mi pregunta es, si uno como intento de sadhaka se encuentra en ese contexto de potencial peligro y canta los nombres de Krishna, ¿está cometiendo Namabhasa? Yes, that will be a form of Namabhasa, but that's not a bad thing. Sí, eso va a ser una forma de Namabhasa, pero no es algo malo. And you won't get devoured by the mouth of liberation. Y no te vas a ver devorada por las bocas de la liberación, de mukti, si haces eso. So these types of Namabhasa are separate from sadhana, as we were talking about.
Los But tipos de still, sadhakas may sometimes engage in Namabhasa. I'll give you a good example. Aunque dijimos que Namabhasa no tiene que ver con sadhana y el sadhaka se está ocupando en su práctica, por momentos un sadhaka puede incurrir en alguno de estos tipos de Namabhasa. Les voy a dar un buen ejemplo de esto. It would be hard to find a better teacher about Suddha-nama and example of a practitioner of Nam Seva than Jiva Goswami. No puedes encontrar ningún mejor maestro de Suddha-nama y mejor practicante de Nam Seva que Jiva Goswami. Jiva Goswami also employed Namabhasa in his Harinamamrita Vyakarana. Pero Srila Jiva Goswami también emplea Namabhasa en su Harinamamrita Vyakarana. Just like when you learn a language and there are sometimes rhymes that are made in order to understand how language works, then children can remember the rhymes. Cuando era chico y uno tiene que aprender algo, a uno le hacen ciertas rimas, como cuando era niño, ciertas rimas para aprender ciertas cosas. So Jiva Goswami employed rhymes with the names of Vishnu avatars for learning different rules of grammar. Similarmente, Jiva Goswami empleó diferentes rimas relacionadas a avatars de Vishnu para uno aprender gramática sánscrita en esta obra. So Namabhasa is not a bad thing. It's just different than Nam Seva in the context of sadhana. Namabhasa no es algo malo, simplemente es algo diferente de Nam Seva en el contexto de sadhana. Let's say it's Shraddha Namabhasa, and we're talking about it in that way. No, en todo caso, podemos hablar en términos de Shraddha Namabhasa como estuvimos hablando previamente. What else? Yeah, there is one question from Gorga Dadar from Colombia. He says, the term offense as such means in this context ignorance, because offense generally implies bad intention, violence, or like this. The very same word results like alarming. So in this path, it seems that this type of language is not the best one in the discourse of love and mercy. Well, I can translate, Gurmash? Yeah. Burgadar dice, el término ofensa como tal significa en este contexto ignorancia, pues ofensa generalmente implica mala intención, agresión, dolor, pero la misma palabra resulta alarmante y en este sendero pareciera que este tipo de lenguaje no es apropiado al discurso del amor y la misericordia. Está preguntando, pidiendo confirmación al respecto. Yes, it's a path of love, and therefore if you go against it, what could be more horrendous? Entonces sí, es un sendero de amor, y el punto es que si tú vas en contra de ese amor, ¿qué podría ser más horrendo que eso? Let us say mine is the hand that feeds you. ¿No? Digámoslo, por ejemplo, la mano es la mano que te está alimentando. But when I'm going to feed you, you jump out and bite my hand. ¿No? Con mi mano yo intento alimentarte, pero cuando yo intento alimentarte, digamos, tú muerdes mi mano. Then I'm going to withhold my hand. Voy a retirar mi mano de allí. So if you bite the hand that feeds, this is an English saying, if you bite the hand that feeds you, that's not a very good idea. The hand is merciful and loving. It's you that's doing the biting. El punto es, si muerdes las manos que te alimenta, eso no va a ser favorable. La mano está siendo misericordiosa, te está alimentando, pero tú estás mordiendo la mano. Because you're biting and going against something that's very generous and kind to you, then the kind of offensive nature of the biting is magnified. Entonces, si tú estás mordiendo algo que está siendo generoso contigo y sigues haciéndolo, naturalmente se ve ampliada la naturaleza ofensiva de esa mordida, por decirlo así, de ese ataque de tu parte. But still, even if you offend the name, by chanting the name, reactions from offenses will be mitigated. Pero aún así, si tú ofendes al nombre, pero sigues cantando el nombre, las reacciones a ofensas pasadas van a quedar eventualmente mitigadas. You seem to be advocating an idea that in the name of loving and generosity and mercy, that
any offenses to or opposition to that should be overlooked. No, si no malinterpreté, quizás parece que estás proponiendo que en el nombre de un sendero de amor, de misericordia, etcétera, cualquier ofensa ante eso pueda ser pasado por alto. In order for the path to, in the full sense, be merciful. De forma que el sendero en pleno sentido de la palabra pueda ser considerado misericordioso. I appreciate the point. Aprecio el punto. But I think that that the name is generous despite the fact that we are offensive. Pero yo considero que el nombre es generoso pese al hecho de que nosotros podamos ser ofensivos. In that he does not leave us, but he does not share everything about himself either, because you're biting him. En el sentido, sigue siendo misericordioso en el sentido de que no nos abandona, pero al mismo tiempo no comparte todo lo que tiene para compartir con nosotros por el hecho de que todavía nosotros lo estamos mordiendo, por decirlo así. What else? Okay. So another question from Gopal Prem, again from Nicaragua. She's asking regarding Namabhasa, what about calling our sons, putting the names of God? No, not naming your son Balaram or son of, yeah, whatever. Is that considered as Namabhasa? Yeah. Can I translate? Gopal Prem dice, y en relación a Namabhasa, ¿qué tal acerca de llamar a nuestros hijos con el nombre de Dios? ¿Qué tal ponerle Balaram a nuestros hijos de Tulasi? ¿Cuenta como Namabhasa? You say yes in the sense of that's part of Namabhasa. Yeah. Sí, eso es considerado Namabhasa. But it's different if the guru gives a name. Pero es diferente si el guru otorga un nombre. Or if the guru keeps the name that you gave your son and blesses that. Porque el guru mantiene el nombre que le diste a su hijo y bendice eso. As an extension to that, Guru Maharaj the other day, Kriparam sent me the question, what about putting those names to pets? Namabhasa. Not Namaparadha, because he was also wondering about that. No, Namabhasa. Entonces yo extendí una pregunta de Kriparam del otro día que no se pudo hacer, que era, y en relación a ponerle el nombre de Dios a las mascotas, ¿es Namaparadha? Dice, no, eso es Namabhasa. Okay, so we have one more question if possible, I don't know. Okay, one more. Yeah, from Ambika from Canada. She asks, is difficulty concentrating while chanting a sign of offenses to the holy name? Can I translate? Ambika pregunta, el hecho de que tengamos dificultad en concentrarnos al cantar, ¿es un signo de estar cometiendo ofensas al santo nombre? Probably. Probablemente. It could be material desires. También pueden ser deseos materiales. And the inability to retire them yet. Y la falta de capacidad en nosotros de poder retirar aún esos deseos materiales, puede ser eso también. And so they distract us. Y en ese sentido, esos deseos nos están distrayendo. But for most persons, then there's some background of offense must be there. Pero en general, para la mayoría de las personas, cierto trasfondo de ofensa suele haber allí. But again, Nam is very forgiving, so he will do away with the reactions of offenses if we go on chanting. Pero como dijimos, Nam es muy compasivo y tiende a perdonarnos, por lo tanto, él mismo va a liberarnos de todas esas reacciones a las ofensas si continuamos cantando. And there's no other way to overcome offenses to the name other than chanting the name. Y no hay ninguna otra forma de superar las ofensas al nombre aparte de cantar el nombre. So Krishna's name is saying, even if you offend me, well, keep chanting and it'll go away. Entonces, Krishna mismo nos está diciendo a nosotros, incluso si me ofendes, sigue cantando y eso eventualmente esa ofensa se va a retirar. Harinam Prabhu ki jai. Jai. Shri Krishna Nam Sankirtan ki jai. Jai. So thank all of you for the opportunity to speak with you. I look forward to the next session. Muchas gracias a todos por darme la oportunidad de hablar con ustedes y espero verlos en la próxima sesión. Jai. Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj ki jai.